transcurrir de los días me llamó Ricardo y me dice que queremos hacer la edición del libro propiamente. Estaba de viaje, sin embargo le dije, sí, espectacular, le dije, sensacional. Y estaba muy ligado a algo que en el tiempo estaba trabajando y que muchas veces me llamaba a una interrogación y decía, ¿por qué nosotros no hacemos nada con el tema de la guerra del 70? ¿Por qué no armamos una estructura para pedir reparación de guerra? Y en colaboración con otro compañero periodista, Jorge Benítez Cabral, llegué a producir un libro cuyo título es Resarcimiento, Soberanía y Dignificación, la deuda del Brasil con el Paraguay. Un libro que también está un poco ligado a todo esto. Y me llegó profundamente dentro de mí por el hecho de que tantas veces me llamó a la interrogancia de decir, ¿por qué permitimos tanto? ¿Por qué se permitió tanto? En este caso, la guerra del 70 se esperó tanto y es un documento espectacular, extraordinario, que van a servir para grandes estudiosos, para la gente que tengan que leer sobre lo que pasó en la guerra de la Triple Alianza y lo que puede significar en el sentido del empoderamiento, del amor profundo que uno puede sentir a partir de la lectura por nuestro querido Paraguay, por nuestra bandera, por nuestra soberanía, por nuestra cultura, por lo que pasó Paraguay en esta guerra. Y hoy veo en los diarios, desde ayer se está publicando de que Itaipú deja de pagar ya deudas sobre el tema de la construcción, deudas interminables, deudas que nos pusieron encima para pagar de una construcción que iba a ser inicialmente 2.000 millones y que va a terminar en 78.000 millones de dólares. Eso significa que hubo situaciones muy jodidas en el tema de los precios finales que va a ser la construcción de Itaipú. Y a Paraguay le toca el 50% y al Brasil el 50%, y que esa deuda significó para Paraguay la mitad y al Brasil la mitad. Y si nosotros hablamos de cuánto ingresó Paraguay, según los datos del Banco Central, tenemos 13.000 millones de dólares. Sin embargo, la construcción tenemos que pagar aproximadamente 39.000 millones de dólares. Demuestra la legua que no fue ni un poco beneficioso realmente, sino que ese beneficio de inversión de 39.000 solamente benefició a un país, y que es el Brasil en este caso, y que cuando se firma el tratado se hablaba del 50 y 50% de lo que se podría, de la explotación de lo que podría ser Itaipú. Sin embargo, cuando habla también Jeffrey Sachs y dice que no hay más deuda, no debería pagarse deuda acá en el 2008, sin embargo, siguió con los pagos de deudas. O sea que hay muchas cosas que pasaron y no entendemos por qué, ¿verdad? Y cuando Miguel Carter presenta su informe también de estudio económico sobre el tema de Itaipú, habla también y dice él de que dejamos de percibir más de 77.000 millones de dólares, que para el Brasil eso en inversiones de energía hacia su país, 70.000 millones, generalmente se multiplica por 10, por 20, por 50, hasta 100 se puede multiplicar, pero multiplicando por 10, 77.000 millones son 770.000 millones de dólares, si era para inversión para nuestro país. Pero seguimos con esta situación de conocer la verdad de por qué Brasil no nos permite nosotros crecer y desarrollarnos. Y en Google hay algo que dice Lula, que sale y que uno busca. Lula decía de que Brasil nunca permitió el desarrollo del Paraguay. Uno busca ahí en Google ahora mismo y va a encontrar que Brasil nunca
permitió el desarrollo del Paraguay, según Lula. Bueno, hay una serie de situaciones con relación a esto. Lo más importante es que mañana podemos contestar a nuestros nietos, a nuestros hijos, por qué ocurrieron todo esto, pero primeramente se tiene que empoderar la gente de nuestra historia. Y dice que para no volver a cometer los mismos errores hay que saber nuestra historia y para poder amar y defenderlo, ¿verdad? Entonces, este es un aporte extraordinario y bueno, vemos qué pasa también con la revisión del Tratado de Itaipú en este 2023. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Pablo Burián, directivo de El Lector. Señora parlamentaria Elena Corregido, desde Argentina nos visita. Queremos escuchar en su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Mercosur. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a las autoridades presentes, al pueblo de Paraguay, a los parlamentarios, a las mujeres paraguayas especialmente, que han puesto el cuerpo en esta reconstrucción de este país. Esta presentación es un verdadero acto político, es un acto de ejercicio de poder popular, es un acto de afirmación de la memoria, que se inicia con la presentación de la propuesta de creación de la Subcomisión de Verdad y Justicia a cargo de nuestro compañero parlamentario Ricardo Canese, la resolución 86/20 del Parlasur, que en sus fundamentos expresa que se ha cumplido un siglo y medio de finalizada la más sangrienta guerra que ha asolado América del Sur, la denominada Guerra de la Triple Alianza de 1864-1870, y que hasta ahora no se ha creado ningún tipo de comisión de verdad y justicia para todos los delitos de lesa humanidad involucrados en la misma, que no prescriben pese al tiempo transcurrido. Considerando, dice el mismo proyecto, que me parece importante decirlo, considerando que la citada guerra significó el genocidio del 90% de la población masculina adulta en condiciones de trabajar en el Paraguay, así como de numerosos niños, niñas, mujeres y ancianos paraguayos, y también la esclavitud y el saqueo impune de todo el país, lo que nunca fue debidamente analizado en función a la verdad y la justicia por el Parlasur y por nadie. Pese a la evidencia de gravísimos delitos de lesa humanidad, incluso masivos asesinatos de indefensos niños y enfermos. Y continúa, y que otras causas también dramáticas de la humanidad, con heridas más recientes como el apartheid de Sudáfrica durante el siglo XX, el Holocausto y los masivos asesinatos del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, dieron lugar a comisiones de verdad y justicia o a tribunales especiales como los de Nuremberg buscando el esclarecimiento. Por consiguiente, el Parlamento del Mercosur aprobó esta resolución, se creó la Comisión de Verdad y Justicia en el Parlasur en relación a la guerra de la Triple Alianza, se encomendó a la Comisión de Derechos Humanos que la constituya, por unanimidad se eligió al parlamentario Ricardo Canese, presidente de esa subcomisión de Verdad y Justicia, durante la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del compañero parlamentario Gastón Arizpe. Quiero decir también que el trabajo realizado por esta subcomisión de Verdad y Justicia ha sido con una posición ética frente al pasado impecable. La recopilación de los testimonios que se vertieron en las audiencias públicas fueron ordenadas personalmente por temas y por etapas y por épocas por el parlamentario Ricardo Canese, personalmente, como gran custodio ético de lo que se dijo en las audiencias públicas, respetando también, y están
en la recopilación las posiciones en contrario. En las audiencias públicas escuchamos historiadores, expertos y expertas en la materia y la valiosa exposición de representantes de las familias que padecieron la guerra. El testimonio es uno de los recursos más importantes para la reconstrucción del pasado. En los testimonios que hemos escuchado en las audiencias públicas, en los cuales las familiares de las víctimas recuerdan lo que se les ha dicho y lo que se les ha callado, el recuerdo de sus vínculos familiares y sus afectos, han sido testimonios muy impactantes. Paraguay se ha mantenido como un territorio de dolor negado, minimizado, amarrado a una herida a la que aún le horroriza acercarse. Seguramente detrás del nacionalismo tan vívido y tan conmovedor del pueblo paraguayo se esconde un íntimo dolor que no encuentra cómo ser elaborado y por ende superado. Como sociedad, como representantes de pueblos hermanos, podemos buscar cómo reconocer y contener esta herida histórica colectiva, asumiendo que hay algo de lo sensible que no estamos reconociendo. ¿Será que podremos buscar formas de reparación para este nudo histórico de tanto dolor? Todos y todas sabemos, con mayor o menor nivel académico, como saber compartido, como saber popular transmitido por generaciones, que durante la Guerra Guazú se violaron los derechos humanos, ya que el Tratado de la Triple Alianza y su derrotero destruyó la independencia económica del Paraguay y su desarrollo humano. Para ello era necesario destruir un pueblo, su organización política, económica, social, cultural y su identidad. Fue un genocidio económico definido como cualquiera de los actos perpetrados por aquellas personas físicas o jurídicas con el fin de enriquecerse que produzcan el sometimiento de un grupo o pueblo a condiciones de existencia que conduzcan a su destrucción física total o parcial, o a la pérdida de su identidad cultural y social, o a la modificación negativa de su economía, ya sea que los actos se produzcan por manejos monopólicos o de cualquier otro medio de mercado ilícito, con o sin connivencia del Estado en que actúan. Para llevarlo a cabo, fue necesario someter al pueblo paraguayo a partir de prácticas de exterminio, modificando sus condiciones de existencia, generando una matriz de economía dependiente del capital internacional, transformando el acceso a la tierra, convirtiendo la propiedad comunal en propiedad privada. De ese modo se incorporó al Paraguay al sistema neocolonial. También hubo una destrucción deliberada, total o parcial de la memoria y de la cultura paraguaya. Testimonio de ella es el robo del Archivo Nacional. Las bibliotecas y todos los archivos que guarda un país contienen parte de la memoria de su pueblo y de su historia. El Imperio brasilero obtiene como botín de guerra gran parte de los tesoros del Archivo Nacional de Asunción que datan del siglo XVI, conjuntamente con los documentos capturados en Piribebuy. Estos documentos contienen un gran valor histórico, no solo para el Paraguay, sino para toda América Latina. La memoria escrita fue saqueada. En 1980, la República Federativa del Brasil devolvió a la colección Visconde de Río Branco el libro de oro ofrecido por las damas paraguayas al mariscal López en el aniversario de su nacimiento. Queda pendiente la devolución de los trofeos de guerra, el célebre cañón defensivo de bronce llamado el Cristiano, como así también lo que se denomina el archivo secreto de la Triple Alianza y que se cree que contienen revelaciones comprometedoras sobre el papel de Brasil en esa guerra. La restitución del archivo y otros objetos secuestrados durante la Segunda Guerra Guazú ha sido solicitada en el Parlasur por la bancada paraguaya, por toda la bancada paraguaya, a la República Federativa de Brasil en mayo del 22.
En 1985, Uruguay devolvió los trofeos de guerra. Argentina, en 1954, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, y en el 2014, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, devolvieron los muebles comprados por el mariscal López, incautados por el Estado argentino cuando arribaron al puerto de Buenos Aires en el momento que se declara la guerra. También existió la intención de generar un genocidio lingüístico. Paraguay era un país donde el guaraní era la única lengua como hecho social nacional. El derecho a la verdad se trata de un derecho que permanece inmutable por el paso del tiempo y por lo tanto es imprescriptible. Un juicio por la verdad es una forma genuina, legítima, de reconstruir el relato de aquello que fue callado o tergiversado deliberadamente. El juicio por la verdad sin pretensiones punitivas brinda un marco institucionalizado para lograr la reivindicación de la memoria de los pueblos y la activación de la memoria colectiva. Creemos que la verdad y la memoria son elementos esenciales para evitar la repetición de los errores del pasado. Además, debemos considerar que nuestros países tienen asumidos compromisos en el plano internacional que obligan a la investigación de hechos con estas características y que en caso de no hacerlo puede representar un supuesto de responsabilidad del país por tal omisión. Los juicios de la verdad impulsados en 1998 en la Argentina fueron una forma sui generis porque en realidad tenían como objetivo elaborar una verdad, porque era imposible que se juzgue a los culpables porque estaba legalmente prohibido. A nivel internacional, entonces, la República Argentina se comprometió en un acuerdo amistoso en febrero del 2000 a garantizar el derecho a la verdad y a tomar diversas medidas para remediar las violaciones alegadas en el caso Carmen Aguiar de la PACOB contra Argentina, presentado ante la Comisión y efectos de determinar lo ocurrido a su hija, detenida desaparecida desde 1977. La petición se fundamentó en el derecho a la verdad y el derecho al duelo. Este reconocimiento, y por eso lo traigo porque es muy importante, este reconocimiento y compromiso del Estado argentino, en este caso, tiene el objeto, el efecto de privar de sentido a cualquier discusión ulterior acerca de la legitimidad de estos procesos de verdad y justicia. En el año 2011, se llevó a cabo el juicio por la verdad destinado a esclarecer los hechos y sucesos conocidos como el genocidio del pueblo armenio, ocurrido en el periodo de 1915-1923 a manos del Estado turco. Hay que destacar que lo que ha caracterizado a los crímenes de masa es no solo la crueldad de los mismos, sino además los actos de barbarie para eliminar todo vestigio que dé cuenta de tales actos criminales de persecución o exterminio. En este sentido, me parece importante resaltar la interdependencia y la complementariedad entre el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Pues solo cuando las víctimas conocen toda la verdad, cuando han sido oídas y se han reparado los daños causados en la medida en que se pueda, podrá comenzar un verdadero proceso de perdón y de reconciliación. También el año pasado, el 30 de junio del 2020, en la provincia del Chaco, donde yo vivo, se dictó sentencia judicial en la Justicia Federal de la Argentina por la masacre de Napalpí, un genocidio perpetrado a las comunidades indígenas COM en 1924, y se declaró, la jueza determinó en su dictamen que el proceso de genocidio contra las comunidades indígenas involucró políticas de persecución y terror contra sus integrantes con un impacto importante en particular respecto del desarraigo, la pérdida del lenguaje, la cultura y el miedo al contacto con cualquier tipo de institución estatal. El Estado argentino
se constituyó como tal en la época de la Guerra de la Triple Alianza, era cuando se estaban conformando los estados en la región, y organizó el Estado argentino su modelo de país sobre el genocidio de los pueblos originarios. Y a su vez, la Argentina moderna se edificó sobre su negación y su invisibilización, a través de la conformación de una subjetividad colectiva moldeada desde el sistema educativo de la generación de 1880 y la noción de una Argentina crisol de razas, blanca europea, sin indígenas. Se declaró que la masacre de Napalpí, la jueza Zunila Nirenberger declaró que la masacre de Napalpí y los hechos posteriores de encubrimiento son crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas. La expresión lesa humanidad identifica aquellos fenómenos criminales que por su singularidad y gravedad afectan no solo al individuo, comunidad o región, sino que es un daño compartido por el género humano por tal condición, es decir, son crímenes contra la humanidad. Bueno, también en este juicio de masacre de Napalpí se hace la misma pregunta a la jueza en relación con que todas las convenciones de derechos humanos sobre genocidio, delitos de lesa humanidad son posteriores, son de 1948. Ella demuestra también que, como se demostró en este relatorio de la Guerra de la Triple Alianza, que el derecho de gentes ya estaba vigente. En la Constitución de la Argentina de 1853, como artículo 102, que hoy es el artículo 118, lo cual implica ese derecho de gentes, una prohibición común para la comunidad de naciones organizadas de cometer crímenes contra la humanidad aún en tiempos de guerra. A esto debemos agregar que el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre derechos de los tratados reconoce la existencia previa a todo tratado de normas imperativas de derecho internacional consuetudinario, cuya inobservancia vuelve nula la convención de que se trate. En síntesis, desde el año 53, en la región regía el derecho de gentes. Los delitos de lesa humanidad y genocidio son figuras penales, ambos son imprescriptibles, extraterritoriales, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, o alegarse la obediencia debida como causal de justificación. La centralidad de la distinción entre delitos de lesa humanidad y genocidio radica en que se trata de conceptos que identifican fenómenos criminales ejecutados con distintas finalidades. Más allá de compartir ciertas semejanzas, ambos involucran los hechos de mayor gravedad imaginables, pero el segundo de ellos contiene, el genocidio, un elemento que lo diferencia notablemente, ya que la acción delictiva es el medio elegido para cumplir una finalidad de mayor perversidad, que es la pérdida de la identidad del grupo atacado. El genocidio se tipificó finalmente en 1948 en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Y lo voy a leer porque se cuestiona en este proceso de verdad y justicia de la guerra de la Triple Alianza si es genocidio o no es genocidio. Cuando ustedes lean el libro, más todo lo que saben de la guerra de la Triple Alianza, seguramente, y que todo lo que todos sabemos, lo que han hecho los invasores, van a encontrar que esta definición cabe absolutamente para la guerra de la Triple Alianza. Y dice así: se entendió por genocidio a la perpetración de determinados actos, matanza, lesión grave a la integridad física o mental del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo,
siempre que tales actos sean cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y las reparaciones. Siguiendo el concepto de reparación integral de la Convención Americana y tomando como parámetros interpretativos los estándares de las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos y siempre considerando las particularidades del caso. Dicha reparación, dice, debe ser efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones y el daño sufrido, teniendo por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones a los derechos humanos mencionados respecto de las víctimas, los sobrevivientes, de las generaciones futuras y de la sociedad en general. Dice Cansado Trindade, las reparaciones, en lugar de verdaderamente reparar, más bien alivian el sufrimiento humano. El mal cometido no desaparece, es tan solo combatido y mitigado. Las reparaciones otorgadas tornan la vida de los familiares sobrevivientes quizás soportable, por el hecho de que con el silencio, con la indiferencia y el olvido no han logrado sobreponerse a las atrocidades. Un juicio por la verdad es una forma contra el olvido y la invisibilización y una forma de acercarnos a la realización del ideal de justicia. Tiene vocación de posteridad y debe ser un homenaje al pueblo paraguayo y sobre todo a sus mujeres. Muchas veces la memoria es incómoda y puede llegar incluso a ser vista como peligrosa, ya que nos enfrenta con los demonios y las vergüenzas del pasado. Sin embargo, este es un proceso de construcción colectiva en el que tienen que participar los diferentes actores de la vida política y social. Además, frente al dolor generado por años de incertidumbre, las medidas de reparación del daño que se logren podrán mitigar específicamente el daño colectivo que generó el hecho. Y por sobre todo, el juicio por la verdad es un espacio para el reconocimiento de los derechos. El derecho a la verdad, el derecho al duelo, el derecho a la justicia y al respeto a las diversidades que conforman esta América del Sur que nos une. ¿Dónde estamos ahora en el Parlasur? A raíz de las audiencias públicas, del relatorio que estamos presentando en forma de libro, los parlamentarios aquí presentes presentaron un proyecto de resolución que ya discutimos, el presidente Ricardo Canese, Nelson Argaña y Manuel Morínigo, presentaron un proyecto de declaración que estamos esperando la discusión con los parlamentarios brasileros, que es la 56/22. Nosotros en las audiencias públicas de la subcomisión de Verdad y Justicia, por supuesto que estaban invitados todos los parlamentarios y parlamentarias, sobre todo los de la subcomisión y de la Comisión de Derechos Humanos. Los parlamentarios brasileros no participaron, entonces ahora nos falta discutirlo con ellos a este relatorio, a esta resolución. Esta resolución última, además de describir en el artículo 1 todas las aberraciones ejecutadas sobre el pueblo paraguayo, habla también de las imposiciones que le hicieron al Estado del Paraguay. En el artículo 3 declara que existió un exterminio contra el pueblo paraguayo. Habla también en el 4 de lo que soportó el pueblo uruguayo. Denuncia el tratado, en el 5, el Tratado de la Triple Alianza como el que origina la guerra. En el artículo 6 declara como responsables institucionales a los estados de Argentina, Uruguay y Brasil. En el artículo 7 declara que todas las cuestiones que señala esta resolución en los fundamentos y en el articulado son parte de la verdad común de los pueblos del Mercosur, que
Por eso también reclama los archivos que tiene Brasil para que estén a disposición de la academia, de los historiadores y del pueblo de América Latina. Y en el artículo 8, yo la verdad, uno cuando lee y relee descubre siempre cosas muy interesantes. En el artículo 8 dice: declárase la conveniencia de que a la brevedad posible el Parlasur pueda constituir una nueva comisión de verdad y justicia sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como exterminio y genocidio cometidos por la Triple Alianza, con más tiempo y más recursos, para recabar más información, analizarla con profundidad. Esta subcomisión que preside el compañero parlamentario Ricardo Canese, a quien le tengo un respeto enorme, no se arroga la potestad de la verdad común de lo ocurrido durante la guerra de la Triple Alianza. Abre un camino para seguir, para llegar a una verdad que sea indiscutible, que se reconozca y se repare. Hoy estamos frente a la oportunidad de revisar el pasado y de reparar. Esta subcomisión de verdad y justicia ha instalado la discusión no solamente en el Parlasur y en la academia, sino también en la sociedad en general. Yo, la verdad que yo de chica lo escuchaba a mi papá diciendo que la guerra de la Triple Alianza, mi papá nació en 1919, y decía mi papá que la guerra de la Triple Alianza había sido una cosa atroz contra el pueblo paraguayo, que era una afrenta a lo que somos los países latinoamericanos. Entonces, yo cuando escuchaba en estas audiencias, no solamente los argumentos convencionales y legales que corresponden para la investigación y lograr verdad y justicia, sino los relatos de la historia, de los historiadores, de los descendientes de las víctimas de la guerra de la Triple Alianza. Realmente es muy, muy importante, muy conmovedor, muy doloroso. Pero nosotros con Ricardo Canese, que estamos en la Comisión de Derechos Humanos, sabemos, lo constatamos, que siguen ocurriendo genocidios indígenas. A los campesinos y a los indígenas, los que están por fuera de esas grandes corporaciones extractivistas, son descartados. Vemos también que ya no hacen falta guerras para apropiarse de lo nuestro. América Latina es rica en recursos, en cultura, pero sobre todo en recursos. Ahora vienen por el litio, ahora la gran discusión es el litio. Entonces, esas riquezas financieras enormes, de grandes territorios, construyen en defensa de sus intereses para economía, con la protección de la paralegalidad, porque ellos tienen otras leyes. Ahora hace poco, el compañero Gastón Arizpe visitó con un grupo de militantes por la soberanía en la Argentina al Lago Escondido. Quieren llegar al Lago Escondido, que Lewis, un patrón de estancia, ha cerrado para los argentinos. Y ellos tienen ahí fuerzas particulares, privadas, que han golpeado a los parlamentarios, a los diputados, a la gente que quiere llegar al lago, y la justicia de la ciudad de Buenos Aires, miren, allá en el sur, pero la justicia de la ciudad de Buenos Aires decide que está bien que el Lewis no los deje llegar al Lago Escondido. Es tremendo. Y eso pasa en todas partes. Entonces, ya sabemos que estas grandes corporaciones, estos grandes, multinacionales, estas grandes vienen por todo. Entonces, ellos tienen todos los derechos, tienen leyes especiales, y el resto de la población somos desestimados, absolutamente desestimados. Entonces critican cuando hay remedios gratuitos, tratan de achicar el sistema de salud,
tratan de achicar el sistema educativo, cierran escuelas rurales. Y son funcionales a eso, ¿no? Es decir, siempre hay alguien en nuestros países que es funcional a esa derecha despiadada. Y dice, yo siempre lo menciono, pero Gustavo Petro siempre dice, hablando de Colombia, cuánta belleza ensangrentada. ¿Quién es el responsable de romper el encanto con el terror? Entonces yo digo, no dejemos que rompan el encanto de nuestros pueblos, la belleza de nuestros territorios, otra vez con el terror. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, señora parlamentaria Elena Corregido, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur. Señoras y señores, a continuación invitamos a hacer uso de la palabra al parlamentario Manuel Morínigo. Muchas gracias. Un saludo especial a Elena, a Ricardo y a Nelson, colegas con los cuales estamos trabajando hace un tiempo. Muy contento por la presencia de todos ustedes y un saludo para cada uno de ustedes. ¿Se puede hablar de integración sin abordar estos episodios trágicos de nuestra historia? ¿Podemos plantear un proceso de integración solamente económico y comercial, obviando la dimensión social, política e histórica que tiene que tener un proceso de integración? Desde la bancada paraguaya del Parlamento del Mercosur, acompañamos por unanimidad la iniciativa del parlamentario Ricardo Canese, que consistió en la creación de esta subcomisión de verdad y justicia sobre la guerra de la Triple Alianza. No nos mueve un espíritu de revancha, o no nos mueven, como plantean muchos parlamentarios del Brasil, no nos mueve escarbar la historia para detener un proceso de integración que sin duda tiene que avanzar. Hay toda una posición de varios parlamentarios brasileños de tener una posición negacionista con respecto a lo acontecido en la guerra del 70. Cada vez que avanzábamos en el proceso de desarrollo de esta subcomisión, con las entrevistas, con los seminarios, se acrecentaba la oposición a que podamos continuar en este proceso. Y creo que con mucha capacidad y con mucha habilidad pudimos ir avanzando lentamente y estamos en una etapa en que podemos lograr que el Parlamento de Mercosur en breve tiempo apruebe la declaración que ratifique el trabajo hecho por esta subcomisión. Nosotros le respondemos a los colegas, sobre todo del Brasil, que a nuestro criterio se impone la memoria antes que el olvido, el encuentro con la verdad y desde esa verdad asumida por todos, llegar a la justicia y a la reparación. En las páginas de este relatorio se demuestra masivos y sistemáticos crímenes de guerra, masivos crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo paraguayo, asesinato de prisioneros, torturas, violaciones y asesinato de mujeres, secuestro extorsivo de niños, saqueos, asaltos de legaciones extranjeras, exterminio de nuestra población, pérdida del 30% de nuestro territorio.
Llegar a una verdad compartida no es tarea fácil. Avanzar hacia la justicia y la reparación es aún una tarea más complicada. Creo que con la tenacidad de Ricardo y poniendo nuestra cuota de habilidad política, vamos a iniciar el camino en breve, haciendo aprobar la declaración del Parlamento del Mercosur en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias al parlamentario Manuel Morínigo. Y a continuación quiero invitar aquí ante el atril al parlamentario Nelson Argaña. Realmente es una honra estar en esta atril en una fecha tan importante como 1 de marzo. Al compañero presidente de la subcomisión, Ricardo Canese, a la presidenta de los derechos humanos del Parlamento del Mercosur, Elena Corregido, a mi compañero, colega Manuel Morínigo, Pablo Burián, que están en la mesa. Yo voy a ser breve, corto y contundente. Los senadores, la senadora, la última vez que estuve en este acto, estuve en la presentación donde Esperanza hizo la presentación del libro de Ricardo Canese y de Mercedes Canese. Y estuvo Fernando Lugo en esa oportunidad. Realmente fue una honra en esa oportunidad, señora senadora. Hoy, 1 de marzo, Día Nacional de los Héroes. Es un alto honor para mí como paraguayo y como miembro del Parlamento del Mercosur realizar la presentación de la segunda edición del relatorio sobre la guerra a la Triple Alianza, publicada por la Subcomisión de Verdad y Justicia de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur. Mi reconocimiento en primer lugar al ingeniero Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur, quien fue el proyectista principal, impulsor y coordinador de las audiencias públicas realizadas en su mayoría en nuestro país, así como en Montevideo y Buenos Aires, donde se recibió el testimonio de los descendientes de víctimas, historiadores y estudiosos de los horrendos hechos. Agradecimiento especial al señor Pablo Burián, director de la librería Lector, quien se interesó en este inédito material, lo cual nos llena de satisfacción porque significa que hay un buen trabajo y por intermedio de su prestigiosa librería llegará este material de lectura a todos los paraguayos. Hablar de la guerra grande para los paraguayos es muy sensible, especialmente porque nos remontamos a 150 años atrás, donde el Paraguay fue víctima de una atroz, cobarde y planificada invasión con fines de exterminio a su población, apoderarse de sus fértiles tierras y de su economía en expansión.
En la guerra estamos acostumbrados a ver que en sangrientos episodios donde los combatientes son dados de baja, muertos en el campo de batalla, pero lo sucedido en el Paraguay, especialmente en el departamento de Cordillera, donde quemaron hospitales, mataron niños, mujeres y ancianos, es el hecho más deleznable y repudiable que los gobiernos cuyos jerarcas de entonces fueron los actores materiales e intelectuales deben reconocer y pedir públicas disculpas al Paraguay, a la región y al mundo. Abogamos por la aprobación de la propuesta que declara el genocidio, que bien lo ha explicado en forma extensa nuestra colega parlamentaria Elena Corregido. Estamos y solicitamos al gobierno del Brasil a devolver el cañón cristiano y a desclasificar solicitamos al gobierno de Brasil a devolver el cañón cristiano y a desclasificar o abrir los archivos secretos de la Triple Alianza para conocer todos los antecedentes sobre la Guerra Grande. Confiamos en el presidente Lula Ignacio da Silva. ¿Qué pretende nuestro país con la declaración por parte del Parlamento del Mercosur? Queremos que desde este organismo internacional, el Parlamento del Mercosur, que representa a los pueblos mercosurianos, iniciar el proceso justo, reconocimiento al pueblo paraguayo, para que llegue esa paz y sanen esas heridas que a pesar de los años siguen abiertas. Queremos posteriormente aprobar esta declaración que posiblemente lo hemos de realizar en la sesión del 27 de marzo de este año, aprobar en otros organismos internacionales como la OEA, como la ONU, el Tribunal de las Hayas, el Tribunal de Hayas, y que se reconozca como el genocidio con las consecuencias correspondientes que significan las indemnizaciones por los daños y perjuicios tan grandes que han hecho al pueblo paraguayo y al Paraguay en sí. ¡Viva la patria! ¡Viva el Paraguay! Muchas gracias. Muy bien, se agradece por sus expresiones al parlamentario del Mercosur, Nelson Argaña. Señoras y señores, cierra esta presentación de la segunda edición del relatorio y anexo de la Subcomisión de Verdad y Justicia sobre la Guerra de la Triple Alianza, el presidente de la Subcomisión de Verdad y Justicia, parlamentario Ricardo Canese. Buenas noches. Un especial saludo a todos y a todas quienes están aquí en este auditorio. Mis respetos, es un verdadero honor la presencia de todos ustedes. A la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Elena Corregido, que se tomó el trabajo de venir a esta Asunción, ¿no es cierto?, desde Resistencia, ¿no es cierto?, desde la República Argentina, a los colegas Manuel Morínigo, Nelson Argaña, a Pablo Burián, a Esperanza Martínez, senadora nacional, a todos los historiadores y expositores en estas audiencias públicas que están aquí presentes,
mi profundo respeto y a todos ustedes que están acompañando este acto. Miren, este es un inicio, no es el fin de una larga lucha, es el inicio de una lucha mucho más fundamentada por los derechos humanos de toda América Latina y de nuestro país en particular. La Triple Alianza, y estamos hablando de los dirigentes, no de los pueblos, esa élite, Pedro II, Mitre, Venancio Flores, con el respaldo de Gran Bretaña, cometió el peor crimen de derechos humanos en los últimos 200 años en América Latina, sin lugar a dudas. Los hechos lo dicen. Yo creía que conocía bastante de historia, pero al ser presidente de esta subcomisión de Verdad y Justicia me permitió profundizar bastante más, conocer con mucho más profundidad un hecho dramático que los paraguayos conocemos todos, pero muchas veces lo conocemos un poco como algo que sí nos cuentan, nos dicen, y cuando uno entra a profundizar, realmente, como les decía, es el peor crimen contra los derechos humanos en los 2 últimos siglos en toda América Latina. La guerra de Estados Unidos con México, que fue terrible, México perdió 2 millones de kilómetros cuadrados y más, pero no tuvo este genocidio que hubo en el Paraguay. Desde las guerras napoleónicas, inclusive a nivel internacional, no se registra este tipo de genocidios. Y muchas veces nosotros como pueblo paraguayo, como pueblo latinoamericano, no sabemos evidenciar una verdad para que nunca más se repita, para que tengamos memoria de lo grave que es realizar este tipo de actos en contra de todo un pueblo. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué analizar algo de un pasado ya remoto? Y esa es un poco la excusa que ponen, y voy a decir, soy presidente de la Comisión de Verdad y Justicia, lo voy a decir con nombre y apellido, sectores del bolsonarismo no son representantes de todo el pueblo brasileño. Al contrario, otros representantes del pueblo brasileño están totalmente acordes con los resultados de esta Comisión de Verdad y Justicia. Los bolsonaristas, digámoslo claramente, con nombre y apellido, ¿no es cierto? Ellos dicen, no, ¿para qué vamos a estudiar una cosa que pasó hace 150 años? Estuvieron trabando durante años la constitución de esta comisión hasta que finalmente la constituimos. Y ahora siguen trabando y van a tratar de seguir trabando. De hecho, está en este relatorio, ellos, los bolsonaristas, amenazaron a profesores de la UNILA para que no se realicen 2 audiencias públicas en el Brasil, en Foz de Iguazú. Le amenazaron. Y por supuesto nosotros no íbamos a poner en riesgo la integridad de los profesores de la UNILA que querían también encontrar la verdad y la justicia. Por acá todos los pueblos fueron víctimas de ese ordenamiento macabro que se instaló en todo el mundo y en nuestro país en particular. Los esclavos brasileños eran la carne de cañón, claro, no era el aristócrata o la persona que vivía bien en el Brasil, en Río de Janeiro o San Pablo, no, era el esclavo al que se lo mandaba como carne de cañón. Eran los provincianos argentinos, contrarios a la guerra, los que también eran enviados al frente de batalla y quienes sufrieron las primeras represiones. El pueblo uruguayo también. Entonces este fue un crimen contra toda América Latina. Desde luego el mayor crimen fue contra el pueblo paraguayo, eso es claro y evidente.
¿Nosotros qué hicimos? Ya instalada la subcomisión, bueno, convocamos absolutamente a todos, incluso a los negacionistas, aquellos que niegan que existieron crímenes, que existieron exterminio, como se decía en la época, o genocidio, como se dice actualmente. A todos. Vino alguna historiadora argentina negacionista, bueno, y está en este relatorio, ustedes pueden leer, está en los anexos, está su exposición, y donde le puntualizamos y le rebatimos porque no tiene ningún fundamento de lo que señala. Otros historiadores negacionistas que fueron propuestos por parlamentarios bolsonaristas no se atrevieron a venir. Los propios, la propia bancada brasileña bolsonarista, digamos, no brasileña, bolsonarista le propuso, le invitamos, le insistimos a este historiador para que venga, no se atrevió a venir. El debate, no solamente la exposición de ideas, el debate libre. Hubo gente, inclusive dentro de nuestro país, que no quería que fulano no hable, que aquel no hable, ¿no es cierto? Todos hemos permitido que absolutamente todos, sean paraguayos, argentinos, uruguayos, brasileños, todos puedan expresar su verdad. Desde luego que nosotros también hemos verificado, y eso lo quiero señalar muy bien, lo hemos verificado con el asesoramiento de muchos de los historiadores, gente que lo hizo anónimamente, otra gente que lo hizo en forma más abierta, en fin, con el debate y el asesoramiento de todos, hemos verificado todos y cada uno de los testimonios y este relatorio contiene elementos que han sido comprobados. Obviamente pueden ser discutibles, yo no estoy diciendo que esto sea la verdad absoluta, pero sí nos hemos tomado el trabajo de buscar de que se ajuste en la mayor medida posible a una verdad histórica, a una verdad de los pueblos. Por eso decía al inicio que este es el inicio. Esto indudablemente puede ser perfeccionado. Es el objetivo, no de que sea un documento final y definitiva. Y como leyó la presidenta, la idea es que de aquí pueda surgir una comisión que profundice esta investigación, este estudio, porque se trata, imagínense, nada más y nada menos que la peor violación de los derechos humanos de los 2 últimos siglos de nuestra región. No es poca cosa. Entonces, la idea es justamente eso, que esto sirva como un borrador de discusión, una primera aproximación a la verdad. Y bueno, ¿cuál es la verdad? Que ustedes la van a encontrar en el libro. Yo les recomiendo vivamente que ojeen, lean a profundidad. Yo sintetizaría que hay 5 verdades contundentes que inclusive los mismos negacionistas lo aceptan. Ojo, y vamos a ir detallando y ustedes van a ver cómo en realidad quienes pretenden negar tienen los pies de barros. En realidad su arma fuerte es la amenaza, es el no debate, evitar que se discuta el tema. No tienen cómo rebatir la verdad. La primera verdad así evidente, contundente, dicha por los propios actores que estaban actuando contra la República del Paraguay y su gobierno popular, es que la guerra de la Triple Alianza fue planificada y decidida antes de que el mariscal López intentara siquiera defender al Paraguay. Antes. Y lo dice el propio Saraiva, por ejemplo, el canciller brasileño dice, el tratado de la Triple Alianza se firmó en Puntas del Rosario en junio de 1864, mucho antes que el mariscal López en noviembre de 1864 comenzara a intentar a defender al Paraguay. Mucho antes. Los propios actores, los propios firmantes del tratado de la Triple Alianza lo reconocen. Y eso se evidenció en estas audiencias públicas, porque no solamente ese hecho que yo estoy relatando, sino toda la correspondencia, todo el contexto, en fin, que ya no me extiendo más para no alargar, pero que ustedes lo van a encontrar en este libro.
Entonces esa es la primera verdad grande, y que sin embargo se dice, no, pero ¿y por qué el mariscal López agarró y la apresó al buque Marqués de Olinda? No, la guerra de la Triple Alianza fue planificada mucho antes que el mariscal López hiciera o intentara hacer algo. Además, fue el Brasil el que provocó la guerra al invadir Uruguay. Brasil invadió el Uruguay el 12 de octubre de 1864, cuando el Paraguay le había advertido 3 veces por escrito que no lo haga, que eso iba a desencadenar un conflicto. 3 veces, ¿no es cierto? Miren, sostener que el Paraguay es el agresor es como decir que la Alemania de Hitler no fue la causante de la Segunda Guerra Mundial, sino que fueron Francia y Gran Bretaña que le declararon la guerra a Alemania 2 días después de la invasión de Hitler a Polonia, ¿no es cierto? ¿Quién desencadenó la Segunda Guerra Mundial? Y Hitler al invadir Polonia. Evidentemente nadie discute ese disparate de decir, no, acá los que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial fueron Francia y Gran Bretaña. No lo dice nadie. Sin embargo, los negacionistas que tienen mucha prensa y mucha influencia en los currículos educativos de Brasil y de muchos de nuestros países, siguen sosteniendo que quien desencadenó la guerra de la Triple Alianza fue el mariscal López y no Pedro II, con el apoyo de Mitre y de Venancio Flores, que invadieron Uruguay en contra de los legítimos derechos a la autodeterminación de los pueblos. Esa es la primera verdad evidente que surge. Los agresores fueron los países o los líderes, Pedro II, Bartolomé Mitre y Venancio Flores, que invadieron Uruguay. Ellos son los responsables de la guerra de la Triple Alianza y no el gobierno paraguayo. Segunda verdad que surge con mucha fuerza en este relatorio, que resumen esas riquísimas 15 audiencias públicas, que este tratado de la Triple Alianza causa vergüenza hasta ahora a los estados que lo han firmado. Un tratado que establece que el 70% del Paraguay iba a desaparecer, el 70% de la superficie. Después quedó en 30%, pero el 70%. Que se iban a imponer gobiernos títeres, que se le iba a imponer una deuda de guerra totalmente arbitraria, como se le impuso una deuda de guerra, que se iba a practicar la ley del botín, que se iba a saquear no solamente las arcas públicas, sino también todas las propiedades privadas, como efectivamente se hizo. Eso está firmado por los estados. Es una verdadera vergüenza que en un tratado se establezca que el botín iba a ser público y no iba a haber cuestionamiento, que se iba a robar todo lo que hubiera en el Paraguay, como efectivamente se hizo. Pero está firmado. Ese tratado de la Triple Alianza es una vergüenza que ojalá nunca más se repita en la historia, no solamente de América Latina, sino de la humanidad. Y hay muchos ejemplos a veces que ocurren, ¿no? Esta alianza para llevar supuestamente la libertad. Bueno, ¿cuántos casos hay ahora? Porque la excusa era llevar la libertad al Paraguay, terminar con la tiranía de López. Pedro II, ¿qué va a hablar de tiranía? ¿No es cierto? Un monarca absoluto, esclavista. Pero sí, ese era el discurso, llevar la libertad al Paraguay. Lo que trajeron es un genocidio, saqueo y todo lo demás que conocemos. El Paraguay era mucho más democrático que el Brasil, muchísimo. No pongamos de luego, es una comparación elemental ya nos permite concluir eso. Pero bueno, la segunda verdad de entonces es ese tratado que causa vergüenza. En tercer lugar, son 5 verdades importantes, como estaba diciendo, que surgen un poco de todas estas audiencias públicas y de todo el análisis que hemos hecho.
Bueno, hemos podido detectar 20 gravísimos, masivos, sistemáticos y muy extendidos crímenes de guerra. Asesinatos de niños, no solamente en Acostañú. Asesinatos masivos de niños en forma sistemática. Violación y asesinato de mujeres. Incendios de hospitales con los enfermos y heridos dentro. Saqueo, como habíamos mencionado que ya estaba en el tratado, saqueo indiscriminado, no solamente Asunción, de todo el país. Se llevaron no solamente el oro y los bienes no, a las puertas, hasta los marcos de las puertas, realmente una barbaridad sin límites. La esclavitud, prisioneros de guerra, niños, mujeres llevadas esclavas o en servidumbre, hechos realmente gravísimos. Estoy citando apenas 5 de los 20 gravísimos crímenes de guerra. Ustedes van a ver los 20 crímenes de guerra que están aquí bien tipificados en este relatorio y que son de extrema gravedad. Los mismos autores negacionistas no niegan eso, no niegan, claro, que el Brasil invadió primero Uruguay tampoco pueden negar, ¿no es cierto? Puede ser un hecho, invadió primero, pero después dicen no, pero López reaccionó en forma desmedida. En fin, tratan de relativizar el Tratado de la Triple Alianza y tratan de no hablar porque es terrible. Y de estos crímenes y terminan reconociendo, sí, efectivamente hubo unos excesos. O sea, no tienen cómo negar. Si hubieran sido algunos casos aislados, obviamente uno puede echar, pero lo grave es, y está muy bien documentado, incluso con fuentes de los propios negacionistas, que son crímenes sistemáticos, masivos, ¿no es cierto? Y que responden obviamente a una planificación. Eso, muy bien. Gracias, sí. La cuarta verdad de las 5 que había señalado, el exterminio. Los negacionistas inclusive dicen, bueno, el 60% de la población paraguaya sí murió, fue asesinada, pero eso no es un exterminio. Pero reconocen la cifra. ¿Y por qué dicen que no fue un exterminio? Dicen porque no hubo la intencionalidad, supuestamente. Bueno, y ahí mienten, claramente. Y en este relatorio está la prueba. En la época, y pensadores como Sarmiento, como Mitre, y desde luego Pedro II y toda la élite que le acompañaba también, supuestamente había un enfrentamiento entre la civilización y la barbarie. Claro, ¿y quién eran los civilizados? Pedro II, Mitre y Venancio Flores. Ellos eran civilizados. Entonces se sentían con todo derecho de asesinar a quien estaba enfrente, que estaba en contra de ellos, porque ellos eran la civilización. Ellos eran los europeizantes, lo que querían entrar a la civilización supuestamente de Europa. En Paraguay había una población mestiza. Bueno, hay que asesinar a toda esa población, a los indígenas también. También los uruguayos que estaban, los blancos, eran medio mestizos, los provincianos argentinos también. Bueno, asesinar todo eso y traer europeos. Así lo dicen los documentos oficiales. Los documentos elaborados por Sarmiento, por Mitre, ¿no es cierto? Sus acciones, acá en este relatorio están las acciones que ejecutaron antes inclusive de la guerra de la Triple Alianza, donde la guerra de la Triple Alianza fue la continuidad de la imposición de ese modelo extractivista, europeizante, para llevar los beneficios a la metrópoli europea y destruir lo que había que destruir acá, para llegar a una civilización supuestamente. Pero hay pruebas inclusive más contundentes y más inapelables. Cuando la guerra de la Triple Alianza hasta 1868 fue una guerra, hubo cuestiones bastante graves, pero fue una guerra hasta 1868.
Fíjense, el marqués de Caxias, comandante supremo de la fuerza de la Triple Alianza, prueba que fue un exterminio. No estamos diciendo López o los generales de López, no. El marqués de Caxias lo prueba. ¿Y qué dice el marqués de Caxias? De acuerdo a toda la documentación fidedigna, comprobada, corroborada por los mismos negacionistas. El marqués de Caxias ya en 1867, hacia fines de 1867, en noviembre, dice, bueno, se le escribe al emperador, un militar de experiencia, conservador, monárquico, ¿no es cierto? Le dice, mire, señor emperador, la única forma de ganar esta guerra es hacer, y cito palabras textuales, humo y polvo de la población paraguaya. Eso dice Caxias, o sea, le está diciendo, señor emperador, si usted quiere ganar esta guerra, tenemos que exterminar al pueblo paraguayo, ¿sí? Hacer humo y polvo de la población paraguaya. En noviembre de 1867, le advierte ya prematuramente, así como van las cosas, mejor hagamos la paz. Y eso es lo que yo le recomiendo. Un monárquico conservador, no estamos hablando de ningún general de López ni nada, no. El comandante de las Fuerzas Armadas del Brasil y de la Triple Alianza. A fines de 1868, cuando ya el ejército paraguayo estaba destruido, porque esa es la realidad, estaba ya destruido y ya venían las tropas avanzando hacia Lomas Valentina y después Asunción, le vuelve a escribir Caxias al emperador y le dice, mire, emperador, el Paraguay está destruido por 50 años. Lo dice quien está en el campo de batalla y sabe, estaba destruido el Paraguay por 50 años. Y estoy citando palabras textuales. Y cualquier afrenta que haya sufrido el Brasil, el Imperio Brasil, está más que saldada con esta destrucción del Paraguay de 50 años, que además ya no podía hacer ningún daño al Brasil si estaba destruido por 50 años. Caxias la advierte. ¿Qué hace el emperador? No le hace caso a Caxias, lo quita a Caxias. Él, de hecho renuncia, antes me corrijo, ¿no es cierto? Él renuncia porque el emperador no le da curso a su protesta y él se va. Nadie le recibe en Río de Janeiro. Y el emperador le nombra a su yerno, al conde Deu, que viene a inicios de 1869 a perpetrar los peores crímenes de guerra. Pero fíjense que Pedro II tenía del comandante de la fuerza de la Triple Alianza la perfecta advertencia que se iba a convertir en un genocidio y aún así continuó Pedro II. No era López, no eran las tropas paraguayas, un general paraguayo el que le estaba diciendo eso a Pedro II. No, era Caxias, su persona de confianza. Entonces, fue o no un exterminio, y claro, fue un genocidio premeditado, hubo toda la intencionalidad, ¿no es cierto? Miren, nosotros y está en este relatorio, hemos comparado con todos los genocidios del mundo. Pocos genocidios del mundo alcanzan a esa cifra del 67%, como nosotros calculamos como mínimo. He visto ahora en estos días, yo le comento acá, mis colegas todavía no saben, una publicación de un general de la Escuela de Guerra del Brasil que habla como mínimo un 72% de la población paraguaya fue exterminada. De hecho, en nuestro relatorio nosotros decimos un mínimo 67 y lo más probable 75. Bueno, este general brasileño nos está dando la razón de que estamos más cerca del 75% que del 67% de la población exterminada. Pero además sobrevivió un varón mayor por cada 4 mujeres, ¿no es cierto? Eso está en todos los estudios históricos. Entonces desapareció el 92% de la familia con padre de familia. El 92%. Lo que quedaron, en todo caso, familias encabezadas por una madre, pero ya el padre no existía. Ningún genocidio del mundo llega a esos niveles tan brutales de exterminio. Bueno, esa es la cuarta verdad. Y la quinta y última verdad, que no deja de ser
terrorífica es que, además de todo ese exterminio, además de esos 20 brutales crímenes de guerra, ¿qué hace la Triple Alianza? Impone 7 medidas draconianas. Primero, ocupación militar del Paraguay durante más de 10 años. Segundo, imposición de gobiernos títeres, inclusive con la prohibición, si quiera decir el nombre de López, ¿no es cierto? Gobiernos títeres. Tercero, imposición de un modelo extractivo para extraer las riquezas, que ese era uno de los objetivos. Cuarto, ¿no es cierto?, entre esas medidas draconianas, imposición de una deuda de guerra que se tuvo que pagar hasta la década de 1940 por más de 70 años. A Haití también Francia le aplicó una deuda de guerra, en realidad no llegaron a la guerra, pero bajo amenaza de guerra muy similar, y explica también los atrasos tanto de Haití como de Paraguay. Deuda de guerra impuesta unilateralmente en forma realmente terrible. En quinto lugar, claro, esos gobiernos títeres endeudaron al Paraguay, ¿no es cierto? Endeudaron al Paraguay en millones de libras esterlinas oro. Tenemos que ver cuánto sería hoy, pero serían fortunas, en millones de libras esterlinas oro, que no llegó ni la mitad al Paraguay, pero que se tuvo que pagar hasta 1964, por 94 años, ¿no es cierto? Esos eran los gobiernos que iban a traer la libertad al Paraguay, ¿no? Impuestos por la Triple Alianza, imagínense. Pérdida al territorio del 30% en sexto lugar, y en séptimo lugar, algo que hasta hoy estamos sufriendo como derecho humano, la privatización de las tierras públicas. Claro, el país estaba destrozado, estaba endeudado, no podía hacer nada. Bueno, la solución, vender las tierras. Casualmente, quienes acaparan las tierras, consorcios anglo-argentinos y anglo-brasileños. Qué casualidad, ¿no es cierto? Muchas veces la casualidad existe. A precio vil, regalada, ¿no es cierto? Tierra regalada, y de ahí surge la fortuna de estos transnacionales que se apropiaron del país. Bueno, esas son las 5 verdades que surgen y que de hecho, como digo, no han podido ser desmentidas. O sea, ¿quién le va a desmentir al duque de Caxias? ¿Quién? Héroe nacional de Brasil, conservador, monárquico. Él demuestra que hubo un exterminio, que hubo un genocidio. ¿No es cierto? Por eso los bolsonaristas están desesperados. No quieren que se discute, no quieren que se hable. Y nosotros vamos a seguir hablando y vamos a seguir debatiendo. Yo finalmente quiero agradecerle a todos ustedes esta presencia, porque como les decía al inicio, este es el inicio. Miren, si este libro tiene algún defecto, soy el responsable. Yo tomé absolutamente todos los testimonios, busqué ordenarlos de la mejor manera. Todo lo que no está entre comillas y citado es de mi responsabilidad, y si tiene algún error, sé la culpable. Yo soy el culpable y el responsable de los errores cometidos, no mis colegas que realmente me han dado todo el apoyo y la confianza. Porque esto lo que busca hacer es un documento de trabajo, un borrador, y es bueno que yo aclare perfectamente esa responsabilidad. Eso no quiere decir que, como dije al inicio, que no haya consultado con múltiples fuentes. Y creo que lo que está acá en gran medida tiene una gran solidez, pero está para ser perfeccionado. Creo que entre todos lo vamos a perfeccionar y tenemos que convertirlo en un gran debate, porque la integración, como decía Nelson, como decía Manuel y también Elena, ¿no es cierto? La integración tiene que ser sobre la base de la verdad y la justicia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que basarnos en los derechos humanos. Que nunca más vuelva a ocurrir este tipo de cosas, que nunca más, que nos integremos a favor de los derechos humanos, a favor de la gente. Juntos podemos hacer grandes cosas. Yo creo que presenté hace poco en el Parlasur una iniciativa para que
Latinoamérica y en particular Mercosur sean declaradas zonas de paz. Fíjense los desastres que ocurren en el mundo y donde están cometiendo errores muy similares a lo de la guerra de la Triple Alianza. Errores, por decir, barbaridades. Tenemos que llevar la paz al mundo. Primero en nuestra región y de ahí proyectarnos para que haya una paz. Y en todo caso que la competencia se dé a, bueno, ¿quién es más? Avanza más en la ciencia, en la técnica, en la cultura, en la economía, pero no en las armas, no en los asesinatos. Así que con ese deseo de que nunca más se repita, de que tengamos un recuerdo para construir el presente y el futuro, yo les agradezco infinitamente la presencia y quedo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. El material pueden adquirir a la salida del salón auditorio. Justicia al Paraguay. 153 años. 47 presidentes. Nadie tuvo el valor, el patriotismo, la pasión y el amor de hacer eso que está haciendo aquí. Es el Mar Azul. El Mar Azul. Hoy, el Mar Azul está demostrando que existe para algo que no existió. Siendo hoy. Y nosotros quiero niños no nos podemos quedar. Tenemos que y tenemos que 150 años después realmente y para que se justicia con Dios y con todos los les pido. Bien, muchas gracias al caballero por su participación. Dispensamos a las autoridades presentes. Muchas gracias, señora senadora. Señor embajador, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Y de esta forma entonces concluimos esta presentación de la segunda edición del relatorio y anexo de la Subcomisión de Verdad y Justicia contra la Triple Alianza. Muy buenas noches.